Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos, aquí una vez más en Recuperando la Doctrina. Así como todos los miércoles aquí en el horario de Suecia, 18:30 horas, seguramente en otros países tienen otros horarios. Pero miércoles a miércoles tratamos de dar una palabra de edificación para que nuestras vidas cristianas, principalmente voy más no solamente el inconverso, sino al cristiano, de poder que nuestras vidas se vayan encajando realmente en lo que es el plan de Dios, en el camino del Señor y en los pensamientos del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Porque sencillamente estamos muy cerca de la venida del Señor y nuestras vidas tienen que ser preparadas de una manera muy especial en este tiempo. Pero antes que todo vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor bendiga mis labios, las palabras que no sea solamente una palabra compartida, sino una palabra impartida. Y para que el Señor también bendiga tus oídos, para que no solamente escuches la palabra, sino también oigas con atención la palabra. Eso es lo que le decía el Señor al pueblo de Israel. Oye, Israel, tu Dios uno es. Oramos al Señor. Señor, yo te doy gracias en este momento que tú nos das y te pido tu bendición, Señor, a cada uno de los oyentes, de mis hermanos, de los amigos, de toda persona cristiana, incluso inconversa, Señor, que pueda estar oyendo, Señor mío, estas palabras, Señor. Te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, durante todo este semestre y todo lo que tú nos has dado, Señor, en todo aprendizaje de tu palabra, que toda nos ayuda, Señor, para ir perfeccionando nuestra vida cristiana, Señor, madurando nuestra vida cristiana y de esa manera, Señor, poder oír palabras, dice, esos no solamente secretos, esas revelaciones, Señor, que vienen de parte tuya, Señor, para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo decía claramente que él había venido a hablar sabiduría con aquellos que habían alcanzado madurez. Ayúdanos a alcanzar esa madurez para poder, realmente practicar más tu palabra y poder, Señor, que nuestras vidas vayan cambiando, Señor, en este proceso que tú nos das todos los días. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Estamos, como se nos ha profetizado, en el año del deleite. El deleite, solamente pienso yo, de que vivir en un deleite para el Señor es vivir en un nivel sobrenatural. Es vivir donde el mundo cada vez se oscurece más, tú y yo seamos una luz en medio de esto. Es por eso que está esta foto que usted tiene en la ciudad de Estocolmo. Está iluminada, pero si no estuviera iluminada sería solamente una penumbra, una oscuridad y nada más. Entonces hoy día, cuando el Señor nos habla del deleite, es vivir en una fe que es sobrenatural, es una fe que va más allá de un entendimiento mental, que de una fe que no es solamente algo que se dice, sino que tiene obra, ya que la fe sin obra es muerta. Es una fe donde tú caminas sobre lo sobrenatural. Es una fe, hermano, que se tiene que ir perfeccionando, porque a la fe hay que agregarle virtud, dominio propio, etcétera, hasta que llega a un perfecto amor. Aún así, vemos de que nuestras vidas muchas veces tiene falta de fe, falta de poder vivir sobre lo sobrenatural. Y es aquí cuando nosotros necesitamos la palabra del Señor, de qué nos dice la palabra del Señor. Y todos estos estudios lo hemos estado sacando de la palabra profética más segura que está en la Biblia, donde dice en Isaías, en ese momento dice que si tú cuidares, si tú respetares, honrares el día de reposo, no poniendo tu tiempo, tus propias cosas, entonces te deleitarás en el Señor. Entonces,
hay un entonces, y antes del entonces hay cosas que hacer, hermano, y hay cosas que hay que entender. No podemos deleitarnos en el Señor si no entendemos el porqué de las cosas. Deleitarse en el Señor no es solamente alegrarte en los momentos que te va bien, es alegrarte incluso en los momentos no gratos, alegrarte en los momentos de enfermedad, alegrarte en los momentos contrarios a la vida, alegrarte en los momentos donde las cosas muchas veces no van bien, alegrarte en los momentos que cuando están las dificultades y las circunstancias completamente adversas, lo que ves, lo que oyes. Pero como la fe no tiene nada que ver con lo que ves y con lo que oyes, sino con lo que crees, entonces te deleitarás en el Señor. Entonces mi deleite no depende de la circunstancia, sino depende de mi fe, depende de lo que yo creo y depende de en quién yo he creído. Y ahí está la gran diferencia muchas veces entre cristianos y cristianos. Cristianos que muchas veces podemos caminar, pero del momento que las cosas van mal, muchas veces buscamos al Señor, pero cuando nos van bien, de repente sencillamente nos olvidamos de Él. Es ahí cuando muchas veces nos falta esa fe, ese entendimiento, que el Señor dice entonces el deleite en el Señor no depende de circunstancias humanas, sino depende de una convicción, de un sentido de vida, de la vida abundante que el Señor te da, de entender cómo caminar en esta tierra hasta que el Señor venga. De eso estamos hablando. Ahora, para tomar el hilo de la vez pasada, el texto bíblico y la profecía decía que si tu pies no se aparta de él. Entonces hemos visto varios textos que se refieren a los pies. Los pies, hermano, es la parte donde más se pone un polvo en los pies. Dice que el Señor limpió los pies de sus discípulos. Y uno de aquellos que no quería limpiarse los pies era justamente Pedro, porque lo encontraba impropio, lo encontraba que no estaba bien que el maestro le limpiara los pies. Entonces va Jesús y le dice a él, mira Pedro, déjame limpiarte los pies, porque si no, nada de tu ser va a ser limpio. Y ahí es cuando el Señor nos enseña que es necesario santificarnos, que es necesario apartarnos, que es necesario que nos limpiemos, que es necesario que santifiquemos todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo, dice en 1 de Tesalonicenses 5:23, que todo nuestro cuerpo tiene que estar irreprensible. Entonces, me acuerdo también de que Pablo decía que tenemos que muchas veces santificarnos, limpiarnos tanto de carne como de espíritu. Cuando habla de la carne, se refiere sencillamente a lo que es nuestro cuerpo y nuestra alma. Y el espíritu es nuestro espíritu. Ahí está, cuerpo, alma y espíritu. Entonces dice que nosotros tenemos que limpiarnos de lo que haya quedado en nuestra carne, de lo que haya quedado en nuestra alma, porque nuestra alma tiene muchas cosas, hermano, tiene los pensamientos, tiene los sentimientos, tiene las emociones y tiene voluntad. Entonces, esa alma también necesita ser limpiada de todas esas malas costumbres que ha tenido en su vida anterior. Y también de espíritu, pues dice que el espíritu humano también puede llegar a ser contaminado principalmente cuando hay pecados más graves, con lo que tiene que ver sencillamente sexualidad y brujería. Ahora, de todas las cosas tenemos que limpiarnos. Y ahí es el Señor que nos dice que los pies es lo primero que se ensucia y de eso tenemos que limpiarnos. Y hemos visto ya varios textos sobre los pies y le voy a pronunciar el texto por el cual terminamos la vez pasada. En 1 Samuel, capítulo 25, versículo 42, dice así. Y ella se levantó y postrándose rostro en tierra dijo, y aquí vuestra sierva es una criada para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Los malvados son acallados en tinieblas, pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre.
Amén. Entonces, lavar los pies de los siervos. Entonces, una de las cosas, si tú quieres servir al Señor, si tú quieres ser un siervo del Señor, lo primero que te tienes que dejar es que el Señor lave tu vida, limpie y santifique tu vida. Mira, el Señor nos da dones y con los dones podemos funcionar, pero eso no quiere decir de que muchas veces nuestra vida no esté sucia delante de Él. De que nosotros funcionemos no quiere decir que estemos dando frutos sobre eso, porque podemos funcionar por los dones y los talentos que el Señor nos ha dado. El que canta sigue cantando, el que toca sigue tocando, el que predica sigue predicando, el que enseña sigue enseñando, y son dones que el Señor le ha dado para que lo haga. Amén. Pero se puede cantar y aún así estar sucio. Se puede tocar y aún así estar sucio. Se puede predicar y aún así estar sucio. Se puede enseñar y aún así estar sucio. Entonces no depende de los dones, sino de los frutos que el Señor vea en nosotros. Por eso dice la palabra que por los frutos se conocerán. Dios ve los frutos, no los dones. Los dones son muy buenos y es bueno adquirirlos, pero el don se da y son irrevocables, el Señor no te lo va a sacar. Y puede seguir funcionando, pero lo importante de aquí es que los pies de los siervos siempre estén limpios, sea lo que haga. ¿Qué es lo que es un siervo? Un siervo dice que puede ser cualquiera persona que tiene alguna función en la iglesia, incluso el que está ahí en la puerta. Estás dando un servicio. Tú eres un siervo porque estás dando un servicio para el Señor. El que hace la comida, también estás dando un servicio para el Señor. El que limpia la iglesia, también estás dando un servicio para el Señor. Entonces hay servicios de las mesas y hay servicios de los altares. Entonces, aún así, sea lo que sea que tú hagas para el Señor o dentro de la iglesia o dentro de tu propia congregación, entonces tú eres un servidor, lo cual eso te lleva también a que es necesario que el Señor lave nuestros pies. Los pies es lo primero que se ensucia con la suciedad de afuera. Los pies son esas suciedades que van quedando y van haciendo callos, y después dice que incluso una manzana pudrida, dice, puede pudrir todo el cajón de manzana, ¿no? Un poquito de levadura puede leudar toda tu masa. Entonces ahí, cuando nosotros necesitamos la sabiduría del Señor y esa humildad delante del Señor, cuando el Señor te dice, no, eso, lo que estás haciendo está mal, lo tienes que erradicar de tu vida, lo tienes que sacar de tu vida. Esos tipos de pensamientos están mal puestos, los tienes que erradicar de tu vida, porque si no lo haces, entonces poco a poco te vas a ir diluyendo de las cosas del Señor. Entonces, le voy a pedir, perdón, no sé cuánto tiempo hoy, no se me olvidó poner esto, así para poder. Ok, me dicen por ahí que quedan 45. Vamos a tratar de hacer algo, que todavía no sé cómo. Ahí sí, 45. Perdón, hermano. Que a mí siempre se me olvida esto. Ahí sí, listo. Entonces, estamos diciendo de que es necesario lavar los pies de los siervos. Acuérdese, los siervos no es solamente aquel que predica. Los siervos eres tú, quien sirve en cualquier área, incluso viendo niños. Ay, pero hermano, yo solamente veo niños. Es un servicio al Señor. Ay, yo solamente cocino. Es un servicio al Señor. O estás en la puerta. Es un servicio al Señor. Todos los que servimos al Señor necesitamos que Dios nos limpie nuestras suciedades. Amén. Y el Señor la va a ir mostrando, te la va a ir mostrando, y es ahí cuando te tienes que aprovechar, decir, Señor, perdóname, límpiame de esta suciedad. Sea algo en la carne, sea algo en la mente o sea un sentir. Amén. Entonces, que el Señor nos limpie. Seguimos adelante. Salmos capítulo 18, versículos 37 y 38, dice así. Perseguí a mis enemigos
y los alcancé, y no me volví hasta acabarlos. Los destrocé y no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies. Ok, aquí vemos otro tipo de pies, dice que cayeron debajo de tus pies. Cuando uno se va a Génesis, dice la palabra del Señor, que va a ir la serpiente y va a herir a la mujer, y la mujer es la que es la iglesia, la mujer es una entidad femenina y representa a la iglesia. Entonces dice que el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, te puede herir en el calcañar. El calcañar es la parte de abajo del pie, es el talón, que pertenece incluso al pie. Entonces dice que este te va a herir ahí para que tropieces, para que caigas. No te puede ir más allá que el Señor no se lo permita, pero sí el Señor te va a probar permitiéndole a Él que incluso pellizque o te hiera el calcañar. Pero ¿qué dice también en Génesis? Que cuando tú veas eso, ¿qué puedes hacer tú? Dice, mas tú le herirás en la cabeza, le pondrás los pies y la cabeza va a estar debajo de tus pies. Entonces lo mismo es aquí. Dice que los enemigos los destrozaron, ¿no? Y no pudieron levantarse y cayeron debajo de mis pies. Entonces todo enemigo, hermano, tiene que caer debajo de mis pies. Ahora yo te podría preguntar a ti, ¿cuáles son tus enemigos? ¿O cuáles son los enemigos del cristiano? Bueno, hay tres principales. Primeramente, hay un enemigo que se llama diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, y él tiene un reinado de tinieblas. Dentro de su reinado de tinieblas hay principados, hay potestades, hay gobernadores, hay huestes celestes de maldad que van a tratar de una manera u otra a influenciar en tu vida cristiana para que no entiendas o para que no llegues o para que cerrar tu entendimiento que es necesario ser fiel hasta la muerte. ¿Por qué? Porque Él sabe que le queda poco tiempo, pero Él no se quiere ir solo. Él quiere hacer a tropezar a muchos hermanos y de esa forma Él lo hace. Él usa su reinado. Ahora, cuando hablo de principados, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes, estoy hablando de diferentes categorías, hermano. O sea, un principado ya es un principio. Principado viene de principio. Fueron los primeros ángeles que se revelaron. Entre ellos, un principado, por ejemplo, es el mismo Luzbel, Satanás, que se pasó a llamar después en diferentes idiomas. Okay, que el Señor lo reprenda. Entonces, él era un principado dentro de su rama categórica, ¿no?, de lo que era un querubín protector. Hay principados también en la parte de los serafines. Hay principados también en la parte de los arcángeles. Hay principados incluso en muchas otras criaturas que uno ve, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis. Pero solamente la palabra dice que estos ángeles caídos, que fueron principados, pero que son caídos, aún así, aunque hayan caído, mantienen su título de principado. Un principado es un principado, sí, pero un principado caído, si se fue en contra del Señor. Satanás sigue siendo un querubín, pero un querubín caído. Los ángeles que se rebelaron contra el Señor siguen siendo ángeles, pero caídos, ángeles caídos, ¿no? Entonces, y las huestes de maldad en sí, hermano, son otro tipo de espíritus que vienen a ser de espíritus humanos y redentos, hermano, no perfeccionados. Son las huestes de maldad. Se alimentan de la inmundicia, de la suciedad del ser humano. Por eso el Señor le dijo, Pedro, es necesario que yo lave tus pies y que incluso llegue a lavar todo tu ser. ¿Por qué? Porque las huestes de maldad dice que andan por lugares desérticos.
viendo dónde ir. Ellos necesitan un cuerpo para trasladarse. Y si dentro de ti ven que hay una suciedad que no ha sido dictada, que no ha sido realmente, que tú no le has dicho, Señor, límpiame de esta maldad o límpiame de esta suciedad, entonces ellos ven un derecho legal por lo cual tú no te has arrepentido, entonces tienen un derecho legal delante del Señor para poder ir, influenciarte y entrar a tu espíritu y a influenciar tu alma, incluso alimentarse de la suciedad de tu cuerpo. Wow, hermano, a lo mejor es un poquito profundo lo que estoy diciendo y pertenece realmente a hablar un poquito del mundo de los espíritus, pero ese no es el tema que estoy viendo yo, pero estoy viendo de que es necesario que tú entiendas y yo también que tenemos enemigos. Y el primer enemigo es ese. Ok, el segundo enemigo que tú puedes tener son las cosas del mundo. Y eso tiene que ver con los enemigos que acarician tu carne. Tu carne tiene ganas de. Entonces el mundo muchas veces te tiendes a ir al mundo porque tu carne te pide eso. Ahora, fíjate de que en el día de hoy no es necesario salir ya fuera de la casa, porque el mundo lo puedes atraer a la casa por medio de tus teléfonos, de tus televisiones inteligentes, de tus iPads, de tus tabletas. Entonces ya no es necesario salir tanto, sino que el mundo muchas veces uno lo atrae de afuera hacia adentro. Hoy día vivimos tiempos difíciles, hermano. Antes uno le podía decir al niño, no vayas para allá, y no iba. Pero ahora el niño puede tomar el teléfono y acarrear el mundo hacia adentro. Y muchas veces sin que los padres se den cuenta. Entonces ahí cuando nosotros tenemos que tener ese cuidado, tenemos que tener ese cuidado con nuestros hijos, ese cuidado con los que están más cerca de nosotros, para que ellos no atraigan nada del mundo, ¿no?, hacia adentro. Es importante. Ahora, ¿quién puede parar eso? Por supuesto que los padres, porque se supone que los niños están a cuidado de sus padres. Pero tú como padre tienes que limpiarte también de esos tipos de enemigos, porque si tú lo haces, entonces el niño tiene un derecho de poderlo hacer, ya que tú mismo lo haces. Entonces, todo hermano, por ejemplo, los niños no aprenden tanto por lo que le dices, sino por el ejemplo que le das. Entonces, aquí es cuando nosotros, dice que los enemigos cayeron debajo de mis pies. Entonces, tú tienes que aplastar los enemigos que se producen en tu casa, aplastar los enemigos que se producen en tu carne, aplastar los enemigos que vienen y tratan de influenciar tu vida dentro del reino de las tinieblas, principados, gobernadores, huestes de maldad, etcétera, y todos aquellos que quieren influenciar de una manera u otra tu vida, un enemigo. Pero pienso yo que el enemigo peor que uno pueda tener es uno mismo. ¿Por qué le digo eso? Porque el enemigo peor que uno puede tener es uno. Porque es uno el que se deja, uno tiene una voluntad. Acuérdense que somos seres tripartitos, tenemos un alma. Esa alma tiene una voluntad propia. Y esa voluntad propia, bíblicamente, dice que tiene que estar bajo la voluntad de Dios. Y se tiene que como humillarse a la voluntad de Dios. Pero como el alma es voluntariosa, tú y yo somos voluntariosos, queremos hacer nuestra propia voluntad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sencillamente esa alma muchas veces nos gana. La voluntad de esa alma nos gana. La voluntad quiere hacer sus propias cosas, quiere alimentar lo que le gusta al cuerpo y no quiere alimentar lo que le gusta al espíritu. Es por eso que la palabra dice que el espíritu y la carne estos luchan entre sí para no hacer lo que a nosotros nos plazca. Entonces es importante de que si queremos que esa alma la voluntad de Dios esté sobre la voluntad humana, para eso tú tienes que tener decisión. Decisión. Tienes que decidirte por el Señor. Tienes que decidirte congregarte con los hermanos. Tienes que decidirte ir con
todos tus chiquititos a la iglesia. Tienes que decidirte realmente a reunirte con el Señor. Tiene que haber un poder de decisión. Y aunque tu alma no le guste, aunque chille, tienes que mantener. Si la voluntad de Dios dice eso, eso es lo que mi alma va a hacer. David incluso decía, alma mía, alaba a Jehová. O sea, él mismo se decía, alma mía, hoy día no quieres alabar, no importa, vas a alabar a Jehová. Alma mía, alaba a Jehová. ¿Y por qué lo decía? Porque seguramente había momentos, días, momentos difíciles en la vida que a lo mejor no tenía muchas ganas de alabar a Dios. Porque hubo tristezas también en el reinado de David. Principalmente cuando su hijo trató de hacerle un golpe de estado al propio reinado de David. Y él, para no matarlo ni nada, no hacerle nada, dice que él mismo se fue, pero mire cómo se fue, descalzo. Dice que se fue descalzo, se fue sin sandalias, sin zapatos, ensució sus pies en el camino. Entonces, él había momentos, porque tenía tristeza, había momentos que él tenía que decir, alma mía, alaba a Jehová, alma mía, agradece a Jehová, alma mía, alaba, adora a Jehová. ¿Por qué? Porque muchas veces el alma no quiere hacer la voluntad de Dios y es ahí que tiene que haber una decisión fuerte de parte de nosotros, decir, alma, hoy día vas a alabar, alma, hoy día vas a cantar, alma, hoy día vas a orar, alma, etc. Entonces, eso es, no pudieron levantarse. Volví hasta acabarlos, los destrocé y no pudieron levantarse. ¿Por qué no pudieron levantarse? Porque hubo una decisión en David. Cayeron debajo de mis pies. Todos mis enemigos caen debajo de mis pies. Tu carnalidad cae debajo de tus pies. La voluntad del alma cae debajo de los pies. La suciedad de nuestra alma cae debajo de los pies. El reino de las tinieblas cae debajo de los pies, porque eso incluso lo dice en Génesis, que tú le herirás en la cabeza. Todo cae debajo de los pies, pero solamente si tú tienes esa decisión. Y no creas que el Señor lo va a hacer por ti, no. El Señor va a abrir tu entendimiento, te va a mostrar, esto es el bien, esto es el mal. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. Elige tú realmente a quién quieres ir. Entonces el Señor, como no quiere robot y puso una voluntad humana, entonces el Señor decía, ahora que tú sabes la verdad, tú decides qué hacer con el Señor. Wow, hermano. Tú decides cómo querer seguir al Señor. Tú decides. No vaya a ser, hermano, como decía Eclesiastés, de que es necesario que el joven entienda de que todo proviene del Señor. No vaya a ser que ya en los momentos de su vejez diga, he vivido todos estos años y ninguno de estos años he tenido contentamiento. Porque la felicidad no la hace tu profesión, la felicidad no la hace en lo que tú trabajas, la felicidad no la hace en cuanto tú tienes, la felicidad no se mide en dinero ni en riquezas, la felicidad no se mide realmente en cuántas familias tú tienes, la felicidad no se mide en los nietos que tú puedas tener o en los hijos que tú puedas tener, la felicidad la hace sencillamente el Señor. Cuando tú sientes al Señor dentro de ti, que vive, que muere, que tú le sirves, esa es nuestra mejor felicidad. Ahí está el contentamiento. Ahí está y ahí se manifiesta lo que todo este año se ha estado hablando, de que es ese año de contentarse con el Señor. Ese año, hermano, donde uno se alegra con el Señor. Y uno se tiene que alegrar con el Señor en todas las situaciones, siempre y cuando haya una decisión concreta de parte de nosotros. Alma mía, alaba a Jehová. Sigamos adelante. Salmos capítulo 40,
versículo 2, dice así: me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Ok, mire, los primeros pies que vimos, dice, los pies de los siervos que tenían que ser limpios. Los segundos pies que vimos, que los pies limpios tienen autoridad sencillamente sobre los entes espirituales. Y este tercer pie, hermano, dice que nuestros pies tienen que estar firmes sobre la roca. Y sabemos que la roca es Cristo. Ok, hay una sola forma dentro de la vida cristiana donde tú te puedes mantener firme. Si tus raíces, si tus pies, porque tus pies son como tus raíces, con los pies tú te sostienes. Si tus pies están bien asentados sobre la roca y afirmas tus pies ahí, entonces sabrás qué hacer en los momentos de viento, en los momentos de agua, en los momentos de lluvia, en los momentos de persecución. Pero mientras estés bien puestos los pies sobre la roca que es Cristo, entonces vas a salir adelante. Y el Señor mismo va a sacar del hoyo todo tipo de destrucción, todos aquellos que quieren destruirte, todos aquellos que quieren lastimarte, todos aquellos. Ahora, no me refiero a personas solamente, hermano, sino me refiero a los entes, a todos aquellos espíritus que quieren lastimarte, a todos esos principados que quieren lastimarte, a todos esos gobernadores que quieren influenciarte, a todas estas huestes de maldad que quieren entrar, a toda esa voluntad humana que quiere mantenerse. Todos esos enemigos son destruidos. Te saca el Señor del hoyo, del lodo cenagoso, cuando Él ve que tus pies están bien firmes sobre la roca, y esa roca se llama Cristo Jesús. Él mismo dijo, Pedro, porque le cambió el nombre, Pedro, ¿no? Ahora significa roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, mire, las puertas del infierno, las puertas, los principados, los gobernadores, las huestes, todo ente de maldad no va a prevalecer sobre su iglesia. No es sobre mi iglesia, es sobre su iglesia, porque cada uno de nosotros somos la iglesia. Nosotros aquí nos reunimos, nos congregamos en un templo, pero el templo no es la iglesia somos cada uno de nosotros. Entonces las puertas del Hades no van a prevalecer sobre su iglesia, sobre tú y sobre mí, sobre ti y sobre mí. Entonces, ¿por qué? Porque tus pies están bien firmes sobre Cristo, y como Cristo es el vencedor, entonces Él te hace a ti y te hace a mí más que un vencedor. Amén, más que un vencedor. Entonces, mire, ya hemos visto tres cosas. Nuestros pies tienen que caminar como siervos, amén, pero tienen que ser limpios. Tenemos que llegar a lo que es la integridad espiritual. Nuestros pies, dice que tienen, cuando son limpios, tienen autoridad sobre todo reinado, ¿no?, de las huestes. Por eso que dice la palabra, todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Mire, hagamos usted y yo, los que están viendo este programa, una pequeña oración aquí. Hagamos un paréntesis. Salgámonos de esto, que los minutos, salgámonos un poquito de esto. Vamos a orar. Ahora, seguramente tú quieres que el Señor conteste una oración. Lo primero que tienes que hacer es no alejarte del Señor, punto 1. Segundo, arrepentirte si hemos pecado, para que nuestras oraciones no tengan estorbo delante de la presencia del Señor. Tercero, poner los pies bien sobre la roca. Y cuarto, ahora vamos a orar tu petición, lo que el Señor quiere. Y principalmente si tienes alguien, un familiar,
que está atado, que tú sabes que está atado en su mente, o en su alma, o en su carne, o en su cuerpo. Hermano, no importa lo que sea, no importa qué tipo de atadura, porque todo tipo de atadura es una atadura espiritual. Entonces, hoy día, en el nombre de Cristo Jesús, tú lo vas a atar. Vas a atar esa ligadura, vas a atar ese pensamiento, vas a atar ese corazón, vas a atarlo, amén, y vas a atar ese espíritu que está influenciando a aquella persona. Y después vamos a desatar la bendición de Dios sobre aquella persona. Amén, ¿está preparado? Oramos. Señor, yo te doy gracias en este momento, Señor mío. Te doy gracias porque tú eres un Dios grande y veraz, Señor. Hoy día nuestros pies están bien sentados sobre la roca que es Cristo Jesús, aquel que venció y que no fue solamente un vencedor, sino más que un vencedor. Por eso te pido por todos mis hermanos que están delante de estas pantallas, Señor mío. Hoy día, Señor, todo lo que mis hermanos pongan en su mente, esa persona que saben que está atado por una enfermedad o por un espíritu, aleluya, que lo trastorna mentalmente, o por un espíritu, Señor, que lo mantiene ahí en su alma, Señor, en la depresión muchas veces, o que de una manera u otra lo mantiene trastornado y que no entiende las cosas del Señor. Hoy día atamos ese espíritu. Lo atamos en el nombre de Cristo Jesús. Tu palabra lo dice, todo lo que atáramos en esta tierra en el nombre de Cristo Jesús será hecho. Hoy día lo atamos en el nombre, atamos todo espíritu fuerte, atamos toda enfermedad, atamos, Señor mío, en el nombre de Cristo Jesús. Y por la misma desatamos, Señor mío, tu bendición sobre ellos, Señor. Desatamos tu bendición sobre ellos, Señor. Todo lo que atáramos será atado en el cielo. Todo lo que desatáramos será desatado en el cielo. Atamos entonces en esta tierra todo espíritu que está influenciando a aquella persona por la cual estamos orando. Todo lo que atáramos en la tierra, hoy día se ata ya en el cielo. Ahora, desatamos, Señor, también la bendición de Dios en el cielo, y todo lo que se desate en esta tierra es desatado en el cielo. Te doy gracias, Señor, por lo que haces en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, querido hermano. Mire, qué linda la oración. ¿Se da cuenta? Tenemos que orar muchas veces con un cierto conocimiento, hermano, para que nuestras oraciones, hermano, no tengan estorbo. Pero lo principal, hermano, de que siempre tengamos delante del Señor un arrepentimiento para que tu oración no tenga ningún tipo de estorbo. Ok, entonces Él te saca de la destrucción, del lodo cenagoso, cuando Él asienta mis pies sobre la roca que he escrito y afirma tus pasos en Él. Amén. Sigamos adelante. Salmos capítulo 56, versículo 13, dice así: Pues tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo, para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. Wow, hermano. Ok, paremos. Mire, aquí hay dos cosas importantes. Decía en este salmo que el Señor le ha librado el alma de la muerte, punto 1. Punto 2, y le ha librado también de los pies del tropiezo. Ok. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor libra el alma? Para que el Señor libra el tropiezo, para que Él pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. Wow. Entonces, caminar, hermanos, sin tropiezo es caminar correctamente delante del Señor. Deje explicarle. No me refiero a que tú puedas caminar perfectamente, porque pienso que a todos nos falta mucha perfección. Pero caminar correctamente es caminar en una vida de humildad delante del Señor. Eso es caminar correctamente, y de esa forma Dios te libra del tropiezo. ¿Por qué? Porque al humilde Dios jamás le echa fuera.
Al soberbio lo mira, lo sigue mirando, pero de lejos. Pero al humilde lo mira de cerca. Entonces, déjeme decirle algo. Ya que usted entiende esto, ¿a quién cree que el Señor le va a escuchar primero? ¿Al soberbio o al humilde? ¿Qué cree usted? El Señor jamás se equivoca en su palabra. Entonces usted me va a decir, pero el Señor no hace acepción de personas. Es verdad, no la hace. Porque mira tanto al humilde, pero también mira al soberbio. Pero los mira de una forma diferente. Al humilde está más cerca. Al soberbio le está más lejos. Y no es que el Señor haga acepción de personas, pero sí hace elección de personas. ¿Por qué? Hace elección de cristianos. Porque no eligió a todo el mundo que lo siguió, sino de todos los que le seguían eligió a 12. De los 12 eligía a 3. Juan, Pedro, Santiago o Jacob, que también se le decía. Con esos 3 el Señor se los lleva a diferentes partes, incluso fueron solamente esos 3 que el Señor se transfiguró delante de ellos y vieron esos discípulos que estaba hablando con Moisés y Elías. Entonces, eso solamente lo supieron ellos, porque incluso le dijo que esto no lo tenían que contar, le dijo el Señor. Y va, entonces de esa manera vemos que el Señor hace elección de personas, hermano, porque Pedro ¿era perfecto? No, no era perfecto, tenía muchos errores. ¿Juan era perfecto? No, no era perfecto, era el más joven, pero el más regalón. Dice que era el único que se recostaba en el pecho del Señor, imagínense, ¿no? Y Jacob era como uno de los hermanos, ¿no? del Señor. Y entonces, y ellos siempre 3 andaban juntos, andaban siempre hablando de la palabra, etc. Los 3 tenían diferentes tipos de personalidad y diferentes tipos de carácter. Entonces, pero los 3 tuvieron que ser enseñados por el Señor. Ahora, tú has librado mi alma de la muerte. Por supuesto que libró nuestra alma de la muerte. Porque la palabra incluso dice de que nosotros no tenemos que tener miedo a la muerte, sino a aquel que puede llevarnos a la muerte, el que puede apagar, el que puede llevarnos realmente a la muerte eterna. ¿Cuál es la muerte eterna? La separación eterna de Dios. El domingo hablamos un poquito de la vida o de la vida eterna y de la muerte eterna. La muerte eterna es la segunda muerte, que es la muerte definitiva, ¿no? Y la vida eterna es la vida con Dios definitiva, es eternamente con Dios. Entonces dice, tú has librado mi alma de la muerte. Es verdad. Desde el momento que tú has recibido a Cristo como tu Salvador personal, te has bautizado en el nombre de Cristo Jesús, entonces el Señor ha librado tu alma de la muerte, ¿no? Ahora, eso es por una parte, esa es la parte del alma, eso es lo que está dentro de nosotros. Pero aquí también habla del tropiezo de los pies. Y eso quiere decir de que mientras estemos aquí, mientras el Señor no venga, o mientras el Señor no venga a buscarnos, o no nos vamos por la otra parte de morir sencillamente, entonces tiene que haber un caminar en nosotros, un caminar cristiano. Ese caminar cristiano nos encantaría que no tuviera tropiezo. Dice que Él nos puede librarnos el pie del tropiezo. ¿Para qué? Para que podamos andar delante de Dios en la luz de la vida. O sea, para que podamos andar, caminar, entender cómo caminar delante del Señor en la luz de la vida. Caminar correctamente, caminar íntegramente, caminar de una forma correcta delante del Señor. A lo mejor no perfecta, pero sí correcta. Siempre poniendo delante del Señor, Señor, ¿qué quieres que cambie? Mire, estas cosas las tengo que cambiar. Tú oras para que el Señor te ayude a cambiar las cosas que tiene que cambiar, las cosas que hay que dejar, etcétera. No te das por vencido, hermano. Les decía el domingo a algunos hermanos, aquí lo importante no es cómo empiezas el Evangelio, sino cómo lo terminas. Porque muchos empezaron, pero pocos terminaron. Aún más le digo,
que la iglesia de los primogénitos, la iglesia que se va, le dice al Señor que es una manada pequeña. En cambio, la iglesia que sale de la gran tribulación dice que son numerables, incontables como la arena de la mar. O sea, hay muchos cristianos en esta tierra, pero no todos caminan correctamente. Y es aquí donde entra este programa para que podamos analizar un poquito nuestra vida y preguntarnos realmente si estamos caminando de una forma correcta delante del Señor. Insisto, no estoy diciendo una forma perfecta, porque vamos camino a la perfección, pero todavía no hemos llegado a la perfección, pero sí de una forma correcta, hermano, de una forma correcta, y la mejor forma correcta de poder estar delante del Señor es la humildad. El domingo les ponía una foto a los hermanos donde se dividía el Antiguo Testamento. Acuérdese que la parte religiosa se dividía en tres partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero si te quedas solamente en el atrio, dice que solamente te llega el sol, porque en ese momento no había cubierta, y dice la Biblia que nada nuevo hay debajo del sol. Entonces ahí tú no recibes la administración de Dios, ahí tú recibes solamente una ley y te quedas solamente con lo que te dicen, pero nosotros tenemos que entrar al lugar santo. En el lugar santo está el candelabro de oro con 66 símbolos, representa los 66 libros de la Biblia, etc. El pan que representa a Cristo. Ahí tú empiezas a ser enseñado. Por eso es tan importante el discipulado. Por eso es tan importante. Empiezas a ser enseñado, amén, por los que Dios puso delante de ti para que te pudieran enseñar. Entonces empiezas a ser enseñado, etc. Pero no te puedes quedar solamente en el lugar santo. Tú tienes que entrar al lugar santísimo. Y fíjese de que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, no podía entrar por el lado de la cortina, no podía entrar por arriba, sino que tenía que entrar acostado por abajo. No era una cortina fina, era una cortina de 10 centímetros de gruesor, hermano. Esa cortina dice que se rasgó de arriba abajo cuando Cristo murió. Es su cuerpo que se rasgó. Entonces, ahí nosotros podemos ver de que para poder entrar a lo más profundo, a lo más santo del Señor, se necesita humildad. Y es por eso que el Señor dice: al humilde jamás Dios le echa fuera, pero al que es rebelde lo mira sí, porque Él es fiel, pero lo mira de lejos. Tenemos que ser humildes, hermano, para que el Señor nos libre de todo tropiezo. Y la mejor manera es la humildad, para que el Señor siempre te vea de cerca y siempre te ayude, para que nuestros pies no tengan el tropiezo que muchas veces esta vida nos lleva. Sigamos adelante, hermano. Quedan 10 minutitos y dice así, Salmos 73, 2. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, casi resbalaron mis pasos, porque casi caí en mis pies. ¿Qué es lo que es esto? Los salmos, la mayoría de los salmos fueron escritos por David, pero hay un salmo que es de Moisés y otro salmo que es de Asaf. Y este Salmo 73 lo escribió Asaf. Y Asaf era uno de los líderes de adoración de David, era el jefe de los coros del tabernáculo. O sea, su llamado en la alabanza era un llamado extremo, era uno de los principales de David. Además, era profeta y era el único que tenía permiso, hermano, de parte de David, que cuando David le decía profetiza y él profetizaba. Era el único que lo podía hacer. O sea, Asaf era como una de las manos derechas de David. Era como el que sostenía las cosas de David, porque David
hermano, él desarrolló la alabanza porque David llegó a entender que el día de reposo no se trataba sencillamente de un día a la semana, sino de una actitud de vida de todos los días. Por eso él decía, hoy es el día que te vengo a pedir. Entonces él ya no decía, hoy es sábado el día que te voy a pedir. No, él decía, hoy, no importando si era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. No, porque hoy es el día que te vengo a pedir. Decía, él recibió esa revelación que el reposo era algo que se tenía que desarrollar en él y en todos los que él guiaba todos los días de nuestra vida. Ahora, uno de sus principales era Asaf. A David desarrolló, hermano, gran cantidad con respecto a la música. Dice que en el templo del Señor, donde él estaba toda la liturgia religiosa, los cantos estaban día, tarde y noche. Tenía turnos de alabanza, hermano, donde siempre había alabanza las 24 horas sobre 24. Y fíjese de que él tenía tres principales. El primero se llama Asaf, que tenía 4 hijos. El segundo se llama Jedutum, que tenía 6 hijos. Y el tercero era Emam, que tenía 14 hijos. En total eran 24 hijos que estaban apartados, hermanos, para la alabanza y la adoración las 24 horas del día, una alabanza constante, hermano. Y una alabanza que no paraba. Y fíjese de que cuando uno va a Apocalipsis capítulo 4, versículo 10, dice que ahí los ancianos no dejaban de adorar día y noche. Dice que no cesaban de alabar y de adorar día y noche. ¿Y cuántos ancianos eran? 24 ancianos. ¿Y cuántos hijos David hizo para hacer esta alabanza continua? 24 hijos. Santo Dios. ¿De dónde cree, hermano, que David sacó esta revelación? ¿De un ingenio propio? No, el Señor se lo reveló. El Señor le hizo ver cómo se alababa en el cielo y cómo él era músico, cantor, hermano, y entendía la profundidad de lo que era la alabanza y la adoración. Él dijo, esto yo también lo voy a incrementar en la tierra. Entonces, de los 24 hijos de los principales de David, hizo una alabanza continua, día y tarde y noche, donde no paraba en su reino. ¡Wow, hermano! Ahí hay que sacar mucho. Pero bueno, pero le quiero hablar de Asaf. Aún así, Asaf, como uno de los principales de David, dijo esto: en cuanto a mí, a mi propia persona, mis pies estuvieron a punto de tropezar. A punto de decir, no, yo ya no quiero más esto. No, yo ya no quiero más ser cristiano. Yo no quiero ir más a la iglesia. No, yo no quiero. A punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos. Ahora, en esto no voy a alcanzar a ver todo el tema, pero me quedan solamente 6 minutos. Pero quiero decirle algo. Cuando a nosotros se nos pone este tipo de pensamientos, es porque algo en el enemigo ha puesto algo en nuestro corazón. Eso es sí o sí. Lo he visto muchos años. Yo soy cristiano de los 15 años de edad. En este momento tengo 57 años. Y he visto por muchos años que la gente que normalmente se aparta del Señor es porque el enemigo ha puesto algo en el corazón a través de su mente y se ha posado en el corazón, y eso hace tropezar al cristiano, y después el cristiano le puede poner cualquier nombre, pero realmente es un tropiezo que el enemigo ha puesto. Ahora, ¿por qué él tropezó? Y miren lo que él empezó a ver. Porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. ¿Por qué era su tropiezo? Uno de los grandes de David, uno de los principales de David, uno del apóstol súper grande, uno de los grandes pastores, uno de los grandes profetas. ¿Por qué tropezaron? Él tropezó, dice, porque él tuvo envidia. Se posó un espíritu de envidia. ¿Y por qué? Porque empezó a mirar para el lado y decir,
pero estos que no creen en el Señor están mejores que yo. Estos que no creen en el Señor están más sanos que yo. Estos que no creen en el Señor tienen mejores cosas que yo. Y yo que creo en el Señor tengo lo justo y necesario. A veces estoy medio enfermo, a veces estoy mal. Todo el tiempo me está retando David. Ay, Dios mío. Se creó un resentimiento, hermano. Porque la envidia, hermano, es una frustración. Es una frustración que se experimenta en lo más íntimo del ser. Y es envidia no solamente de lo que tiene el otro, sino puede ser envidia de las cualidades del otro, de los logros del otro, del éxito que posee la otra persona. ¿Y por qué yo no puedo ser tan exitoso como aquella persona? Entonces, a menudo esa envidia va acompañado con una emoción destructiva, porque un pensamiento no viene solo, todo pensamiento trae una emoción. Y un pensamiento o una emoción así de envidia, por supuesto que va a traer un deseo destructivo. En este caso, había un resentimiento en él, un resentimiento. Entonces, esta envidia dice que se basa muchas veces en la comparación social y en la percepción de lo que el otro merece o no merece. Entonces uno dice, no, este no merece porque mira, yo sé más que él y ahora él está predicando. Él no merece porque, mira, él lleva solamente añitos en la iglesia y yo llevo más, entonces ¿por qué no me ponen a mí a predicar? O a mí a enseñar, o a mí a liderar, o a mí a hacer esto, o a mí a hacer esto otro. Entonces, ¿qué es lo que hay realmente en el corazón? Porque cuando el Señor te quiere poner en alto, Él lo va a hacer sí o sí, hermano. Pero muchas veces por querer, con un deseo de envidia, eso perjudica y te llena tu ser de una emoción completamente negativa. Entonces, aquí lo que le hizo tropezar y lo que estaba a punto de tropezar a Asaf era la envidia, y en él se creó algo que se llama celos amargos. Un celo amargo es una raíz de amargura. Pablo lo habló, que él decía que tenía mucho cuidado y él realmente oraba para que no se desarrollara en nosotros ninguna raíz de amargura que nos haga tropezar. Amén. Envidia por obtener lo que otros quieren. Envidia es una frustración de las cosas que otros tienen o que les va mejor que a uno. Un resentimiento, realmente la envidia es un resentimiento de no tener lo suficiente, puede ser para los míos, yo no tengo lo suficiente para comprar los míos y mira, los otros tienen de todo. Entonces lo que voy a hacer yo es trabajar más y olvidarme menos del Señor. Menos del Señor, trabajo más, así tengo más. Eso no es la felicidad, hermanos. Se lo doy firmado por propia experiencia. Por propia experiencia. No me queda ya minutos, se me terminó, así que vamos a orar al Señor y vamos a pedir que el Señor bendiga esta palabra y que le haga reflexionar en el nombre del Señor. Señor, yo te doy gracias. En tu nombre, Señor, he dicho tu palabra. Te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque estás con cada uno de nosotros. Bendice a cada hermano, bendice a cada oyente y a cada amigo. Y que hoy día, Señor, nos pongamos, Señor, veámonos a nosotros mismos para ver qué es lo que hay dentro de nosotros, para que seas tú, Señor, obrando y sacando, Señor, todo lo que tengas que sacar. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga. Y nos estamos viendo, si así Dios lo quiere, este próximo miércoles. Hasta la próxima.